Saludos. Hoy vamos a conversar acerca de un tema a veces diluido por su carácter original, pero en estos tiempos muy difundido por una práctica. Hoy se habla de los travestis con menos prejuicio. Se habló con un prejuicio tremendo durante mucho tiempo. Hoy se habla como una práctica cotidiana y algunos que pudieron ser vistos con prejuicio, hoy son admitidos sencillamente con gracia. Pero el acto del travestismo, fundamentalmente en esta ciudad, y surcando estos caminos, cruzando estos espacios, solo era posible en las festividades de Santiago, en esa fiesta donde desde sus orígenes la necesidad de simulación era imprescindible, porque en el travestismo hay una esencia y es esa, la simulación, y en el fondo de esa simulación cierto componente satírico, cierta forma de burla, que también, a mi modo de ver, es expresión de resistencia. Yo voy a manifestar lo que tú no crees, lo que tú no quieres, pero lo que sencillamente quiero, entiendo y deseo yo. Y así, en el sustrato del carácter comunicativo que tiene el travestismo, encontramos este tipo de asuntos. Yo hablaba del travestismo festivo, porque esa práctica generalmente era asumida de manera pública en la fiesta de Santiago. No descuento lo que se ha estudiado luego, que muchas personas practicaron un travestismo íntimo, doméstico, necesitaban hacerlo, pero en su casa, no más allá. Imposible hacerlo más allá porque la actuación del prejuicio lo impedía. Y por lo tanto, esa práctica tenía que ser íntima. Ha llegado entonces a la festividad de Santiago y muchas personas aprovechaban el espacio festivo para irse a la calle, para irse entonces manifestando lo que había sido un gusto, una voluntad y también una necesidad. Lo hicieron también por necesidad. Y hay figuras notables en Santo Espíritu, incluso hombres que se caracterizaron por ser machos totales, que a la hora de Santiago se iban a la calle con una actitud travestista total. Lo asumían como una necesidad total. Y caminaban por todas estas calles, por este parque, y se iban desde el parque Serafín Sánchez, pasando por estas calles, se iban hacia allá, hacia Colón, donde incluso el machismo era fuerte, muy fuerte, porque era un espacio donde el hombre de campo marcó una zona, la zona de interpenetración, o sencillamente venía de paso a esa festividad y podía suceder cualquier cosa. Pero miren que sucedía cualquier cosa menos que rechazaran al travesti. El travesti era muy aceptado, ese hombre que solo en la festividad de Santiago se permitía el tránsito con esa actitud manifiesta, no era rechazado. Si bien lo hubiera hecho en otra etapa, hubiera sido muy rechazado. En esa etapa no era rechazado, porque el Santiago manifestaba una voluntad también y una característica, la característica del disfraz, y se veía entonces como un disfraz más, no se veía sencillamente como una actitud travestista, era sencillamente un disfraz, y por eso se aceptaba, porque era un disfraz en medio de una fiesta, y porque además muchos de esos hombres que asumieron el travestismo como una necesidad pública de intercambio y de comunicación con esta ciudad, lo hicieron siempre con una disposición y con la seguridad de que iban a ser aceptados. En primer lugar porque entre todas las cosas se advertía que había un reconocimiento, había un conocimiento y un reconocimiento. Muchas personas veían caminar a ese travesti, a ese hombre que venía vestido sencillamente de mujer, ataviado de mujer, de la manera más escandalosa por la ciudad, pero ese hombre entonces era
rodeado por muchas personas, rodeado con respeto por muchas personas que buscaban en ese sujeto el reconocimiento, o mejor dicho, el conocimiento, la identificación. Si lo hubiera hecho en otras etapas del año hubiera sido otro tipo de actitud. Sin embargo, muchas personas buscaban saber, conocer quién era esa persona que venía vestida de mujer, qué sujeto era con el que se podían identificar porque era un sujeto naturalmente espiritual. Y cuando entonces descubrían a esa persona, cuando reconocían que podía ser o Emilito Neira, o podía ser Mongo, el del Meneíto, y otros tantos más como Reinaldo, uno que vivió por allá, por la zona del barrio abajo, y que tenía un apelativo un poco estridente. Eso, que eran característicos, típicos, repetidos en la ciudad de Santo Espíritu, qué alegría. En la ciudad de Santo Espíritu, qué alegría entonces poder encontrar y poder decir, caramba, es fulano, es Emilito, o es Caína, o es Mongo, el del Meneíto. Porque entonces se producía una actitud que era la de reconocimiento, la de identificación con el continuo habitual, con lo tradicional. Era la identificación de un hombre querido que se hallaba entonces en la fiesta vestido de mujer, apelando incluso a formas no repetitivas, a que lo que representaba hoy un disfraz o una actitud de travestismo hoy no fuera la de años atrás. Y había también en eso una actitud, a mi modo de ver, de búsqueda de lo original, porque si algo caracterizó al travestismo festivo fue la originalidad, que le permitía el reconocimiento público, que le permitía la actitud de intercambio, que le permitía entonces ser conocido, reconocido, identificado, porque aunque existieran formas que buscaran de manera expedita la necesidad de no ser descubierto, también aspiraban a que en algún momento alguien dijera, es Caína, o cualquiera de los que en este caso se caracterizaron por marcar ese tipo de intercambio público, que lo hacían, como dije, en el prejuicio, por el prejuicio en la festividad de Santiago, que anduvieron siempre por estas calles, que estuvieron siempre dotados de esa necesidad de comunicación y que fueron lo suficientemente originales para poder crearle en esa actitud de intercambio a la ciudad lo que no podía faltarle nunca, una indispensable forma, una indispensable manera de identificarse con la necesidad del pueblo, de identificarse con la necesidad del pueblo y de crear esa comunicación que solo en la fiesta era posible.